Generalmente eso es lo que sucede. Así mismo Que es. después de todo un show mediático, están amigos como siempre. Y entonces cuando el público se queda así como, bueno, ¿y qué pasó? Claro, es como las personas cuando vuelven con su ex. Lo que pasó fue que subió el rating y bueno, ya podemos ser amigos o no. Ya, las Le personas cuando resultó. vuelven con su ex les resulta. Algunos. Así es. Bueno, si vamos a las características ¿qué dice nuestro cuerpo? Primero vamos a expresar, bueno, ¿qué cosa es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal es aquello que expresa nuestro inconsciente, es decir, lo que nosotros no le damos explicación lógica aparentemente. A veces, por poner un ejemplo, vamos a ver una persona, bueno, ¿por qué se siente esta persona de esta manera? ¿Por qué gesticula? ¿Qué gestos hace? ¿Qué mímica facial? ¿Qué cosa está haciendo y qué es lo que nos está expresando? Si vamos a números, dicen que el 55% de la comunicación es a nivel no verbal. Así que imagínense, cuando no conocemos bien esta ciencia del lenguaje no verbal, ¿cuántas cosas nos estaríamos perdiendo? Y dentro de las redes sociales me hicieron varias preguntas. Me hacían preguntas de, bueno, ¿cómo por la voz uno sabría cuándo una persona está interesada en ti o no? Así que yo voy a darle respuesta a esta pregunta. Por la voz uno sabe, sí, que una persona está interesada en ti. ¿Por qué? Esto se llama paralingüística y es el estudio del tono de la voz, de la frecuencia, de la velocidad con que nosotros hablamos y además de los silencios que se establecen. Cuando tú estás en silencio, generalmente con una persona que te agrada, pues ese silencio no es perturbador. Ese silencio, de hecho, se toma de muchísimo buen gusto y puedes crear conexiones con esa persona. Sin embargo, cuando hay un silencio, por ejemplo, que no es con alguien, enseguida vas a tratar de llenar el hueco y a tratar de decir algo o amenizar para que entonces no queden vacíos en la conversación. Entonces, fíjense que hasta los silencios es bien interesante el estudiarlos. Por ejemplo, y esto lo vemos mucho en los niños. Cuando los niños quieren algo, ¿cómo es el tono de voz? Por ejemplo, cuando tú le pides, allá de adulto, cuando tú le pides algo a tu esposo, a tu pareja, ¿cómo tú se lo pides? Ay, mi amor, si tú ves qué lindo. Generalmente utilizamos tonos de voces más dulces y cuando estamos en modo imperativo, cuando estamos regañando, cuando estamos dando órdenes, pues generalmente utilizamos voz más gruesa, más firme. Esto tiene que ver mucho con la seducción. ¿Por qué? Porque la voz es un indicador muy, muy atractivo. Si tú ves a un hombre que te habla con una voz fuerte, con una voz firme, pues tu inconsciente lo que dice es, oh, este hombre es un buen prospecto, porque tiene decisión a la hora de hablar y a la hora de comunicarse. Y así pasa también que si este hombre, en el caso de, en fin, de la que le gustamos los hombres, tiene una voz muy, muy, muy grave, es decir, se escucha muy estruendoso, pues también le puedes hacer rechazo. O sea, fíjense que este sentido de la voz y la paralingüística es súper interesante. Mira, yo te quería preguntar, disculpa que te interrumpa, Dani. O sea, cuando uno analiza el comportamiento, el lenguaje corporal de un hombre, ¿qué tan cierto es que tal vez la manera que se expresa con nosotros en realidad sea como esa persona es? Porque a veces tú puedes ver un hombre, te voy a poner el ejemplo, a veces tú puedes ver un hombre que sea tremendo guapo, que tú digas, no, este es tremendo guapo. Porque y manotea, y pero en realidad, cuando te sientas a conversar con él, es súper dulce. O sea, ¿crees que hay un comportamiento, o sea, que una de las dos partes, el lenguaje corporal o lo que en realidad cuando conversa contigo esté demostrando, ¿crees que una de las dos no es cierta? Porque esto confunde. Generalmente el lenguaje corporal, tiene casi 99 papeletas de que sea real, a menos que tengas un entrenamiento, y sobre todo un entrenamiento militar, sobre todo, para poder camuflarlo. El lenguaje corporal lo que hace es que nos dice cómo nos estamos sintiendo, qué emociones estamos transmitiendo. Y entonces las emociones es bien difícil de camuflajearlas. Ahora, que tú veas a un hombre o a una persona manoteando no significa que esta persona sea bueno o malo o que sea más de la calle o no. Sí, tú empiezas a observar cómo se manifiesta esta persona y es bien interesante cuando tú ves a esta persona, sus movimientos, sus gestos en diferentes contextos y cuáles son repetitivos.
y no importa en qué contexto se esté desarrollando. Entonces, esos movimientos repetitivos son los que te van a decir a ciencia cierta quién es esta persona, cuáles son sus gustos y cuáles son sus intereses. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen manías de hacerse así en un dedo o de cosas así, ¿eso cómo se cataloga? ¿Eso también es parte del lenguaje corporal o eso ya viene siendo como tics nerviosos? Tiene de los dos. Es un Tic nervioso. Sí. Tiene de los dos. Eso es un indicador de ansiedad. Es un indicador de ansiedad, igual que, por ejemplo, tener el bolígrafo. Eso es un indicador de ansiedad, igual que le da por estrujar papeles o rasgarlos y demás. O sea, Entonces, se puede decir que está dentro del lenguaje corporal. sí, por supuesto. El lenguaje corporal es todo aquello que expresamos con nuestro cuerpo sin mediar la palabra. Sin la palabra oral, por supuesto. Y en el caso del lenguaje corporal en la seducción, ¿cómo sería? Porque ya vimos como que voy a ver La hasta voz silencio, influye. voz, etcétera, pero en el lenguaje corporal, ¿cómo sería? Bueno, el lenguaje corporal, fíjense qué cosa más interesante. Una de las personas, para mí, ídolos en el lenguaje corporal es Marilyn Monroe. ¿Y por qué lo digo? Porque ella, dentro de su expresión corporal, tiene muchísimos indicadores de seducción que me gustaría compartir. Claro. Por ejemplo, si nosotros veríamos imágenes, varias imágenes, no una sola, varias imágenes de Marilyn Monroe, vemos como ella todo el tiempo está descubierto su pecho e inclinada hacia adelante. Esta inclinación hacia adelante nosotros la tenemos cuando estamos interesados en lo que la otra persona o el objetivo que tenemos estamos queriendo estar más cerca, queremos más proximidad, por tanto hacemos una inclinación hacia adelante. Y otro indicador de las mujeres propios es que estas ¿cómo es que se llama? Clavículas, ¿no? Clavículas. Las clavículas aquí, estos son algo muy atractivo. ¿En serio? Sí, sí. Y yo tengo cantidad de Ajá. clavículas, mira. Yo también. Sí. Mira. No, a mí. Mira cómo se revisa. No, Ay, Dios porque es mío. atractivo. Pero tú tienes seno. Pero tengo clavícula. Yo tengo solo clavícula. Te gano en clavícula, ¿eh? Te gano en clavícula. Por eso también las modelos, tú las ves que son bien flaquitas, porque, es decir, otro de los indicadores es que se le vea ahí como las clavículas y suele ser bastante atractivo. Si seguimos con las mujeres y Marilyn Monroe, vemos que ella tiene una sonrisa peculiar y siempre deja entreabierto el labio inferior. Ahora, ¿por qué esto es tan atractivo hacia los demás? Bueno, porque cuando nosotros hacemos ese movimiento, mira, no puedo creer. Es que yo estoy practicando. Ella me está diciendo. Ella aquí está haciendo besitos. El labio inferior. El labio inferior. ¿Cómo sería? Como si estuvieses dando un beso. Así. Esa proximidad que tú tienes. Exacto. ¿Cómo Mira, es? ¿Cómo es? Es una. Bueno, si A ver, demuestra. es como así. Ah, pero no se está riendo. No, no es una sonrisa. Así. Es como que dejas caer. No, y se Aprende. aprendida. Dejas caer el labio inferior. Míralas, mira. Ay. Exactamente. Dejas caer un poco el labio inferior y entonces eso llega a la información al inconsciente de la otra persona que tú estás lista para ser besada. Mira tú. Es como Ay. ser una invitación. Hay que tener cuidado con eso. Con A la otra caída persona. del labio. Pero eso es algo malo, porque alguien que sepa de lenguaje corporal y otro que esté bobeando, que haga así, ya le van a dar un beso en la ¿Tú te boca. imaginas yo? Estamos esperando que se le caiga el labio, se le cae el labio, se le cae el labio, se le cae. ¡Ay, ya! La boca! De hecho, ustedes se reirán, pero yo en los cursos que he dado sobre el lenguaje corporal a veces he salido con mis estudiantes y les he dicho, ¿Has bueno, salido con tus sí, claro que sí, hay que aprender en la práctica. Entonces yo le digo, a ver, dime, cuéntame qué está sucediendo ahí. Y ellos me tienen que decir, ¿Has salido con tus estudiantes? sí, claro. Pero es a estudiar. a Fabi. estudiar. Ah, no. No, enseñarles pero la ¿qué vida. tienes en la cabeza tú? No, me dices que hay que. Después dice que yo. Tú me dices Después que. ella dice que no, yo. es que ella dice que en la Aprendí de práctica. ti, mi amor. Claro, yo les enseño y ellos van así viendo a los demás y entonces Claro. lo que no se pueden es hacer imágenes ni nada porque estás un poco invadiendo la privacidad de otras personas. Entonces es como complicado. Así que miren a ver lo que ustedes hacen. Cuéntame un poco cuando una persona está conversando contigo y de pronto se muerde el labio. Ah, eso es otro. Mira, morderse el labio. Pero suavecito. Sí, Ta, eso ta, es ta, un ta, ta. acto de provocación. Gabriel, qué feo te queda Súper. morderte el labio.
Eso es un acto de provocación súper instaurado ya socialmente. Ya las personas cuando se muerden el labio generalmente lo asocian a la manzana prohibida de Eva y no sé quién, así. Entonces las personas lo asocian con eso. Bueno, eso está más fácil que dejar caer el labio. A partir de ahora que quiere que me beses, mordilla que tú conoces. Cuando tú me veas mordiéndome, automordiéndome o autochupándome el labio inferior, ataca. Mira este dato que es curioso. El lenguaje corporal no solo es con nuestro cuerpo, sino cómo manejamos nuestro entorno, los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si seguimos con el caso de la seducción, mientras más tú quieres establecer una comunicación con la otra persona, más próximo quieres estar a esa persona, va a existir una cosa que se va a llamar barreras en la comunicación. ¿Qué cosas son las barreras? Son, en este caso, objetos que están enfrente de esas personas. Por ejemplo, ahora ustedes dos están conversando, supuestamente hay algún tipo de atracción, entonces todos los elementos que están entre ustedes dos inconscientemente los van a empezar a hacer a un lado. Si la hoja está aquí, pues ustedes van a empezar a correr la hoja hacia un lado. Claro. ¿Para qué? Para que ese espacio... Quede libre. Exacto. Al ataque. Quede libre y entonces la comunicación fluya de una mejor ¿Eso manera. no te ha pasado? A mí me ha pasado eso, Arlet. Claro que uno sí. está conversando con alguien y empieza a quitar las cosas que están en medio y se va corriendo. Sí, Y se va corriendo. claro. Y se va corriendo. Claro, y se va después te pega, y después ay, viene tengo la frío. Sí, después viene la parte de esto, eso sobre todo en el cine. Ah. Esto se estila mucho en el cine. ¿Quieres palomitas? Alcánzame las palomitas. Y ahí estás. ¿Quieres Coca-Cola? Y ahí estás hablando Claro. de otra Sí, cosa es así. interesante, y es la proxemia, que es la proximidad que se establece entre las personas. Eso sí seduce bastante. Y como tú no necesariamente tienes que estar cerca de alguien para darte cuenta que hay atracción física o que hay atracción, que hay seducción. Por ejemplo, existen 4 distancias establecidas. La primera es la distancia íntima, que es de 15 a 45 centímetros. Es decir, es esta zona que nosotros encontramos por aquí. ¿A quién vamos a dejar ahí? ¿A quién tú dejas dejar aquí? Ah, que te va a dar el beso en la boca. Obviamente. Exactamente. Fabián, échate para allá. O No vaya a ser que me des un beso en la Ya boca. nosotros. Nosotros estamos pegados aquí como Real hasta la muerte, baby. entonces ahí siempre vas a dejar a las personas que están vinculadas contigo afectivamente, que son muy cercanas. Entonces, ¿quién podría ser? Tu familia, tus amigos. Está vinculada afectivamente. ¿A ti? Claro, mi amor, que te quiero mucho. Ay, por poco, ay, qué guay, viejo, que nos dijiste que te iba para el otro lado y lo seguimos poniendo donde mismo. También existe la personal. La distancia personal es de 46 a 120 centímetros. Ya, eso es un poquito más lejos. Exacto, la distancia personal, ahí puede incluirse algunos amigos más lejanos que siguen siendo amigos, pero es impresionante cuando tú haces un experimento social, como si tú no eres, si por ejemplo yo no soy allegada a alguna de ustedes, si yo me acerco muy rápido a ustedes, ustedes van a decir stop o se van a sentir incómodas si yo sobrepaso ese espacio personal. Entonces, la reacción más común es que la persona dé un paso hacia atrás. ¿Por qué? Para respetar esos espacios personales y entre las personas. Así que eso ni siquiera lo tienes que saber, pero realmente ocurre de esta manera y lo podemos comprobar de millones de cosas. Tú puedes estar tranquilamente sentada en un lugar y observar el panorama y quiénes son las personas que están más cerca de tu círculo, quiénes son las personas que están más lejos, y así identificar cuáles son las personas que están más en tu proximidad afectiva y demás. Entonces, hay 2 más, que es la social y la pública. En esta se van a encontrar más bien compañeros de trabajo, si eres, por ejemplo, locutor y estás dando... Esta es la social. Aquí, por ejemplo, nosotros, todos los que estamos en este estudio, tenemos una distancia social. Exacto, tenemos una Menos la de distancia nosotros, social. que es la distancia del vínculo, que eso está hasta la muerte. Ah, exacto. Ahora, así. entonces la pública sería, por ejemplo, cuando vamos a un evento. Digamos que Exacto. vamos a una manifestación o que vamos a un mall. Eso es una distancia pública, todas las personas en el mall. Ahora, aquí estás diciendo algo súper importante, es el hecho de que distancia respecto a qué. Si respecto a ti. A mí. Yo Exacto. soy el eje principal. Exacto. Ahora. Y si quieres analizar la otra persona respecto a Esa viceversa. persona.